general. Muy bien. Hay noticias referidas precisamente a la situación del Congreso. Ustedes saben que en julio debe producirse la elección de la nueva mesa directiva. Daniel Salaverry, actual presidente del Congreso, llegó a esa posición con los votos de su ex bancada de Fuerza Popular. Una vez sentado en la presidencia, tomó cierta distancia y se ganó la simpatía de otras bancadas, pero la antipatía de la propia terminó alejándose, ¿no es cierto? Y ocurre que él enfrenta un proceso ante la Comisión de Ética, y la Comisión de Ética ha emitido, digamos, la Secretaría Técnica de la Comisión Técnica ha emitido el informe sobre su caso y ha pedido 120 días de suspensión para el presidente del Congreso. Esto tendría que verse, además, me parece, en la comisión, porque primero este es el informe de la comisión técnica, lo ve la comisión y luego pasará, eventualmente, si lo aprueba la comisión, al pleno. Lo ve la comisión, creo que el 3, es decir, un día antes de la cuestión de confianza. Y eso hace que las fichas se muevan de la manera que usted describía, es decir, Salaverry, que se acercó al Ejecutivo, luego tomó distancia para hacer respetar los fueros del Congreso, lo que fuese, ahora vuelve a acercarse y habla de las cúpulas partidarias y tal, y dice que lo están tratando de acorralar con esta sanción a través de la Comisión de Ética. Esa es la situación. ¿Qué impresión tienen ustedes de la sanción que se pide para él, para empezar? Bueno, también, como lo comentábamos, es una sanción pues justa porque los hechos son bastante evidentes, ¿no? Se refiere a los datos falsos. Al tema de fondo. El informe de la famosa semana de representación con fotos trucadas, etcétera. Claro, lo que va a significar es en el trámite, porque una vez que pasa la Comisión de Ética y que aprueben ese informe, eso tiene que pasar al Consejo Directivo, ¿no? Y él preside, como presidente de la mesa directiva, él preside el Consejo Directivo y eso lo fuerza a que baje al llano, como se dice en el argot parlamentario, ¿no? Porque él no puede dirigir una mesa que tiene que ver con una agenda del Pleno de un asunto que lo involucra directamente. Entonces lo fuerza a que él inmediatamente tenga que bajar al llano. Entonces, claro, asume en ese momento la dirección de la mesa el primer vicepresidente. Y en este caso, que si no me falla la memoria, creo que es la señora Chihuahua. Bueno, pero que también está con problemas heterodoxa. No sabemos, ¿no? Sí, heterodoxa, he dicho. Claro, Heterodoxa. pero en teoría se supone que responde a una bancada que lo que va a decir es agéndalo inmediatamente, ¿no? Claro. Y en la discusión en el Pleno, otra vez, él no puede dirigir la mesa porque está forzado a bajar al llano, es decir, bajar a su escaño. Entonces, en ese momento, él pierde la dirección de la mesa de este asunto y entonces el desenlace pues está más que previsto. Esto es crónica de una suspensión anunciada, ¿no? Sí, yo comparto la apreciación del diagnóstico. Luciano. Sí. Bueno, primero porque la falta es evidente. Sí, claro. Segundo, porque además existe el encono y la inadversión de sus ex colegas, lo cual hace... Tienen sangre en el ojo. Claro, van a aprovechar estas circunstancias, ¿no? Sí. Sí, y además esta argumentación de que no, que es todo un tema de una trampa contra él, ¿no? Porque en algún momento tomó algunas decisiones imparciales. Yo creo que eso no tiene ningún sentido cuando miramos el hecho, ¿no? Y lo cierto es que yo creo que ahí está el problema central, ¿no? Que finalmente ser congresista no implica poder hacer lo que se me da la gana. Al contrario, es una responsabilidad para con el país. Eres elegido para representar al pueblo, ¿no? Claro. Y eso no lo terminan de entender. Claro. Y ojo, estamos hablando de este caso concreto donde se ha demostrado, pero lo cierto es que no es el único. El tema de la semana de representación lamentablemente ha sido muy mal Y hay una doble usada. moral, porque esta misma presidencia inició actos de investigación a las presidencias anteriores, ¿no? Es decir, Justo por eso lo rabo de decía, paja, lógico. no me puedo presentar pues como el sacristán Por supuesto. de la iglesia, Como ¿no? decía Romy, trampa hay, pero de él. Y él ha dicho que buscan vengarse de él Eso es lo que él dice. porque lo consideran un obstáculo para sus blindajes y su obstrucción a la justicia. Entonces ahora resulta que el señor Salaverry pues es el Superman del Congreso, ¿no? O sea, sin él el fujimorismo va a hacer lo que le da la gana con el Ejecutivo. Es un obstáculo más o menos, a su ¿no? deseo de reelección, más bien. Sí. Claro. Eso de todas Eso es. maneras. Claro. Eso de todas maneras, sí. Sí. Bueno, hay un pedido de la presidenta de la Comisión de Ética
ha considerado conveniente contemplar la reprogramación de la votación del informe que recomienda esta suspensión de 120 días, dada la crispación, ha dicho a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Dada la crispación, porque... Entonces no van a votar nunca, porque la crispación... Sí, claro. Ese clima no va a cambiar. La crispación la tenemos del 28 de julio. Dice, dado el clima de crispación política, como presidente de la comisión considero que sería conveniente reprogramar esta votación sobre el caso Salaverry. Sin embargo, dice, esta decisión, bueno, corresponde a que sea tomada por el pleno de la comisión. Inmediatamente la congresista Úrsula Letona le dijo, efectivamente, presidenta, es una decisión que tomaremos en la sesión convocada para el día lunes. Saludos. Besos, besotes, más o menos, ¿no? O sea, no. Claro, claro. Bueno, la suerte me parece que está echada para... Sí, pues ni siquiera va a poder participar en la elección de la mesa directiva si es que estas... Lo suspende por los 120 días. No, por supuesto, pasa, pues definitivamente no va a poder ni siquiera participar, integrar y está sin nada por el estilo, porque está inhabilitado. Entonces... Ahora, este es un problema, digo, el caso de fondo, el de haber photoshopeado fotografías para cambiar, por ejemplo, el color del polo, diciendo que estaba en un lugar cuando en realidad estaba en otro y en otra fecha, es del año pasado, es un reportaje del año pasado de Panorama, pero no hubo Hubo un silencio, por una así investigación decirlo. express Claro. en la Comisión de Ética para el señor Salaverry, y lo estamos viendo recién ahora, muchos meses después. Bueno, el Parlamento maneja su criterio de oportunidad, ¿no? Pero además, poniéndose la mano en el pecho, la semana de representación es bamba, ¿no? Digamos, Es que ese es el Bamba punto, para era todos. para todos. continuo Claro. y reiterados los casos de esta naturaleza. supuesto. Lo más lógico sería eliminar lo que no le eliminan porque perciben un beneficio Un ingreso económico, por eso eso, es todo, ¿no? un incentivo Claro. económico. Si no, A lo mejor lo de semana de representación se refiere a una representación teatral, digamos. Sí, pues. Que representan un papel Es lo que más en la- probable. que en la realidad no... Yo lo creo más que se lógico olvidan es de que eso, ese ¿no? ingreso económico pase al sueldo y se acabó. O sea, No, lo más curioso es que ni siquiera es el único ingreso económico, porque dentro de todo lo que reciben, caramba, es que uno se queda sorprendido, ¿no? Ahora, lo más probable, supongo, es que ese informe de la Comisión de Ética, además de recomendar la sanción correspondiente por el Pleno, son unos hechos que se enfocan desde un punto de vista penal. Por supuesto. Y Entonces, además habrá acá un tema entonces para lo él. más probable es que recomiende una derivación a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, el asunto no solamente se va a votar en Claro. la sanción Eso es- ética, Claro. porque Aunque yo creo que esa parte... sería un... Claro, porque es un delito ¿Qué en falsedad ejercicio de la mínimo función. falsedad genérica. Mínimo Claro. falsedad Mínimo. general. Mínimo. Falsedad Entonces, eso significa que tienen que abrir el informe. Lo más probable es que tenga la recomendación de derivación a la subcomisión de acusaciones constitucionales para el antejuicio correspondiente. Pero yo creo que esa parte no le preocupa mucho, porque como tratan la inmunidad en el Congreso, Sí. yo creo que Pero, eso nunca va a digamos, llegar. como un atisbo de lo que podría ser el futuro, mencionemos el caso de Yesenia Ponce, que también empezó en ética y ahora ya el Poder Judicial ha solicitado el levantamiento de su inmunidad y también es por presunto delito de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Puso datos falsos en su hoja de vida, ¿no? El Entonces, clásico del Congreso, el ¿no? clásico del de Congreso, clásicos, sí. ¿no? El mentir en la hoja de vida diciendo que estudiaste en un Sobre Chile cuando no educación, estudiaste sí. ahí. ahora, si prospera el levantamiento de esta inmunidad, sería una pérdida muy importante para el Parlamento, ¿no? Sería terrible. Sí, sería terrible. Bueno, pero digamos, ese puede ser el camino que... De viernes. El camino de Del Santiago. señor- Sí, sí. Claro, claro. No, es que Podría ese es suceder. el camino que va a Ese tener que camino, seguir. claro. No, aquí Claro. no hay mucho que discutir. No, por Sí. supuesto. Pero bueno, el Parlamento, pues, espero que no esté otra vez observando aspectos jurídicos que no En son este su caso a él competencia, no le van a observar. En el tema de la inmunidad, lo único que hay consideraciones políticas detrás del pedido, no. Y nada más, porque el Es que- Tribunal Constitucional ya lo dijo del año Pero 2010. Pero o perdón, sea, yo creo que se han olvidado de cómo está funcionando en la práctica. Esa es la teoría, pero en la práctica eso no, es lo que claro, se en la evalúa. práctica O sea, por al eso final decimos, es... el Parlamento se pronuncia sobre asuntos que no son de su competencia, y ese es el gran problema. Qué curioso, ¿no? Lo mismo que pasa ahora con el Ejecutivo, pero aplicándoselo al Parlamento. Es que al final cada uno hace lo que se le da la gana. Ese es el problema que Perdón, en tenemos. este país es así todo. Todo. Entonces, no solamente el Ejecutivo, el Congreso, la gente en la calle, los que manejan la combi, todo el mundo hace lo que da la gana. No hay autoridad, no hay límites. Es un caos. Pero bueno, vamos ahora, seguimos con el Congreso. Seguimos y con Fuerza Popular. ¿Cómo no? Hay una información que divulgó hoy el diario Exitosa sobre una cantidad de entre 8 y 12 congresistas de Fuerza Popular
que estarían dispuestos a renunciar en los próximos días a la bancada, dice el diario Exitosa, luego del llamado que hizo el presidente del Congreso, volvemos a Salaverry, para que no se dejen intimidar por la cúpula fujimorista. Y en realidad Hildebrand habla de más, habla hasta de 15 congresistas y dice que son en su mayoría provincianos. Lo que ha suscitado, digamos, esta preocupación o los rumores en buena cuenta a propósito de disidencias en Fuerza Popular ha sido la votación en la Comisión Permanente acerca de los distintos asuntos que involucran al fiscal supremo Chávarri, porque hubo congresistas tan connotados de la bancada de Fuerza Popular como Leila Chihuán, como Miki Torres y como Alejandra Aramayo, que votaron en sentido, ni siquiera se abstuvieron, votaron por el sí en todas esas circunstancias. Entonces, esa es más o menos la atmósfera que se percibe en Fuerza Popular. Ha salido el vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, a decir que descarta porque se lo menciona en el artículo de Exitosa, mi sí. alejamiento de Fuerza Popular. Defenderé siempre la institucionalidad del Congreso, la democracia y el Estado de Derecho. De hecho, Tapia en algún momento tuvo problemas con la bancada, lo sacaron de una comisión, lo mandaron un ratito ahí a la congeladora y a pesar de eso, sí, él ha seguido ahí. Pero podría haber una segunda interpretación, ¿no? Porque hay una línea dura del fujimorismo que quiere confrontar abiertamente con el Ejecutivo y hay otros que no quieren perder la curul. Yo creo que va más por ahí más bien esta disidencia, ¿no? Es decir, tratar de permanecer en el Congreso sin tener que enfrentar. Y Salaverry diciéndoles pierdan el miedo. Claro, ¿no? Exactamente. Eso. Síganme lo bueno. Síganme lo bueno, claro. Más o menos. Y puede surtir efecto eventualmente. Es que yo creo que además la gente ya está harta, ¿no? Y lo que viene pasando con el tema de los blindajes, entre comillas, ya es un poco escandaloso, por no decir totalmente escandaloso, ¿no? O sea, claramente hay ilícitos que se cometen. La fiscal de la Nación ha vuelto a hacer el pedido, pero R con R reventó, ¿no? Aquí no pasa nada, o sea, igual que no se le investigue, ¿no? Y yo creo que el mantener una postura radical de esa naturaleza es pues una vergüenza frente al país. Y yo creo que eso va a pasar factura, porque difícilmente van a poder ser reelegidos. Y en el fondo creo que apuntan a eso. Además hay una situación irregular en el Congreso que es lo siguiente. Ya se ha dicho en varias sentencias del Tribunal Constitucional de que para poder acusar a un funcionario por infracción a la Constitución, se requiere que en el reglamento se establezca la relación de faltas punibles de manera exacta, clara, precisa. Y el Parlamento no cumple con ese mandato del tribunal y sigue acusando y se sigue haciendo esa misma observación. O con el plazo de la suspensión fruto de antejuicio, ¿no? Así es. Que es justamente el famoso caso Kenny, que ha sido suspendido por la acusación constitucional por comisión de delito, pero el tribunal dijo en una sentencia que debían regular el plazo porque si excede los 120 días ya no es una suspensión, sino es una sanción. Claro. Y exhortó al Congreso a que lo regule y hasta ahorita han pasado 9 años y no está regulado. Pero regresando al tema, yo me imagino que el argumento puede ser, grosso modo, el que creo que hoy lo leí en un tuit del congresista Cheput, que decía él, bueno, lo que pasa es que en julio va a haber una redistribución de las comisiones con las nuevas fuerzas, la nueva proporcionalidad de las fuerzas políticas fruto de estos actos de, digámoslo con todas sus letras, de transfugismo, ¿no? Permitido por el tribunal, lamentablemente. Y desde ese punto de vista, entonces lo que dice es, bueno, esperemos a eso, porque si existe una recomposición, en teoría ya los blindajes no van a pasar. Pero al menos eso es lo que entiendo que es el argumento que va a tratar de manejarse en algunos espacios de los grupos parlamentarios, ¿no? Ahora, estuvimos nosotros conversando con la congresista Aramayo hace unos días, ¿no? Que dicho sea paso, estoy tratando de buscar a ver si a través de sus redes sociales ha tuiteado algo y solamente que ha estado en una actividad con la congresista Leila Chihuán. De repente han estado conversando de otras cositas también. Pero bueno, ella hablaba de una minoría al interior de Fuerza Popular que quiere la confrontación, efectivamente, pero que son los menos, que son unos cuantos, dijo ella, que no es el sentir de la mayoría, ¿no?
Claro, no se animó, por supuesto, a decir ni cuántos son estos pocos. Ni quiénes son ni menos. Dijo, quiénes no voy a son. dar nombres. Claro, ahí se asustó un poco. Se le malogró el aseado, porque no se atrevía a decirnos de quién. Pero más o menos por lo que vemos a través de las declaraciones, ¿no es cierto? Y las respuestas, vemos que efectivamente hay unos cuantos y que no son ni 10. O sea, ni 10 que siempre buscan una respuesta inmediata, la confrontación. Pero que ¿no? son los que ocupan, digamos, las El frente, posiciones el frente, más- ¿no? Que tienen la delantera. palanca. Son ahí. los que se paran de las cámaras, son los que ganan cámaras, ¿no? Y dan la impresión de que representar la posición oficial del partido, ¿no? Y los que le ayudan al presidente. Estamos a punto para de darle la chocarlos. razón a Salaverry cuando habla de la cúpula. Claro. Que nos quiere perjudicar. No, obviamente que hay una cúpula, claro. ¿Cómo no? O sea, hay un... No sé si cúpula porque suena horrible, ¿no? El término, pero hay un grupo ahí que lidera, ¿no? Todos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Bien, como suele bien. Bueno, Los ya se ha ocupantes visto- de la mototaxi, ¿no? No, yo creo que a lo mejor son los boticarios. Eso. No, claro, Puede ser. la botica. La sí. botica. Claro, Son no nos lo olvidemos mismo. de los chats de la botica, ¿no? Que era justamente el argumento de Domingo Pérez en el tema del caso de Keiko. Sí, sí. Bueno. Bien, vamos a ir a una pausa y luego vamos a regresar con un asunto distinto que tiene que ver con el pleno de los jueces especializados en lo penal de la Corte Suprema. Con eso vamos a regresar.